En esta oportunidad, y él es parte de esta casa, tenemos al doctor Magíster Aldo Lozano Rojas, abogado, especializado en la legislación aduanera y del comercio exterior. Estimado Aldo, esta es tu casa, bienvenido y el auditorio es tuyo. Adelante, por favor, mi estimado doctor. Muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias por la bienvenida, por la invitación a la ONG Proyecta, actualmente de la cual formamos parte, efectivamente, y uno se siente en casa, la verdad que complacido de ser parte de este proyecto y bueno, para comentar temas vinculados a nuestros campos profesionales. Y bueno, y en esta oportunidad la charla que vamos a compartir en esta noche con ustedes, estimado participante, lleva por título Retos en la logística del comercio exterior peruano dentro de la reactivación económica 2021, que implica tres temitas puntuales. La reglamentación del decreto legislativo 1492, el módulo de información logística, ahora vamos a explicar también la existencia de varios módulos, ¿no? Más de uno, y el comercio electrónico en las zonas francas, ¿no? Hemos escogido probablemente dentro de la gama de medidas que se vienen adoptando en el seno del órgano rector de comercio exterior peruano, que es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dentro de su, de su contribución a la reactivación económica, que tiene por finalidad, pues, contrarrestar los efectos de la crisis del coronavirus, y toda la crisis sanitaria que nos viene afectando y que ya tiene cierto tiempo, ¿no? Cierto tiempo, y obviamente la preocupación se acrecienta porque estamos en palabras de nuestras autoridades de salud ya en una plena segunda ola, para otros es un rebrote. Lo cierto es que, sea el nombre que sea, todavía continuamos con los graves efectos y consecuencias de esta crisis sanitaria que nos viene complicando tremendamente en el plano económico, en el plano de la salud y en otros temas. Y de una y otra manera tenemos que ver los mecanismos, tenemos que hacer votos para que los mecanismos que estén adoptando los llamados a dicha tarea en el Estado peruano, y obviamente la contribución del sector privado, pues obviamente adopten las decisiones más inteligentes y más efectivas para que en el menor tiempo posible esta reactivación económica se dé, y en algún momento volvamos a la normalidad, o a la nueva normalidad, como bien se comenta, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de ese esquema de ideas, estimados, creo que el comercio exterior peruano, el comercio exterior cumple un papel fundamental. Recuerden que es una de las actividades económicas más importantes que se desarrolla en el país, y que de una u otra manera a lo largo de estos últimos 30 años ha sido una de las columnas vertebrales del desarrollo económico peruano, ¿no es así? En esos últimos, en esos últimos 30 años, pues hemos pasado de ser un país cuyos habitantes mayoritariamente emigraban al resto del mundo, producto de la situación de la crisis económica que vivíamos en los años 80, aunado al problema social de la presencia del terrorismo y todas esas consecuencias. Años en el que, pues, el Perú básicamente se constituía un país con muchos emigrantes, y en estos 30 años, en los últimos 25 o 30 años, hemos pasado a ser un país más bien que está recibiendo muchos emigran más bien hacia el Perú. Entonces, eso obviamente es también parte consecuencia del desarrollo que ha alcanzado el país, al margen de la situación crítica que tenemos, que venimos viviendo, y obviamente al margen de las tareas pendientes que aún queda pendiente por desarrollar, ¿no? Hay mucho por hacer todavía, pero es innegable que el comercio exterior,
el nivel de crecimiento de las exportaciones y las importaciones han contribuido tremendamente en estos últimos años a lograr pues, el crecimiento económico del país. Entonces, el comercio exterior no puede parar, no puede parar, tiene que continuar. Y ese fue más o menos la tendencia el año 2020, ¿no? Cuando se dan las primeras medidas en marzo del año pasado, ¿no? Para contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria, se establecieron una serie de restricciones. La cuarentena empieza por una serie, básicamente abarca casi todas las actividades económicas del país, salvo algunas excepciones, y entre ellas el comercio exterior peruano. El comercio no se detuvo. Lo que sucedió es que estuvo restringido. Estuvo restringido, obviamente, por las situaciones obvias que se producían en el país, obviamente, las operaciones colaterales, de una u otra manera, también, al haberse afectado, de una u otra manera, el comercio exterior, si bien es cierto, no se encontraba, continuaba en sus operaciones, había ciertos niveles de restricción, ¿no es así? Que han permitido que se siga, que las mercancías sigan entrando al país, que las mercancías sigan saliendo de ahí, que las exportaciones e importaciones se sigan dando. Obviamente en los niveles y las restricciones que se entendían por la situación que veníamos atravesando, ¿no es así? Y bueno, y eso ha permitido que el país más o menos pueda afrontar con relativo éxito el año 2020, ¿no? Ahora se viene el año 2021 y nos sorprende bueno, no tan sorprende entre comillas, ¿no? Porque en realidad ya la segunda ola o el rebrote ya se venía comentando, ya era una situación que en Europa ya se venía dando, entonces sabíamos, pero había la incertidumbre, ¿no? Y había la esperanza en todo caso de que la segunda ola no llegue, pero lamentablemente, bueno, estamos viendo que continúa y las cifras de contagios y fallecimientos han crecido, entonces tenemos que insistir con el tema de continuar con las medidas de la reactivación que quedaron pendientes en el 2020 y que ahora este 2021 constituyen unos retos para que la economía continúe con ese dinamismo que la ha caracterizado los últimos años del siglo pasado y de este siglo, ¿es así? Entonces, la contribución del sector comercio exterior, fundamentalmente comercio exterior, quiero ser puntual, si bien es cierto, Incetur, obviamente, es el órgano rector de esos dos negocios, que es el comercio exterior y el turismo. Obviamente, en esta oportunidad vamos a enfrascarnos en el comercio exterior, ¿correcto? Y en el comercio exterior se han dado una serie de medidas, ¿no es así?, desde ya del año pasado, que han quedado un poco pendientes su entrada en vigencia, justamente por situaciones vinculadas a esta crisis, pero que ahora en este año están a puertas de entrar en vigencia, de publicarse las normas y bueno, con la certeza de poder, con la información privilegiada que uno maneja por estar al lado del sector y al lado del Viceministerio de Comercio Exterior apoyando. Y bueno, y siendo transparente en realidad también con las prepublicaciones que han dado y ese conocimiento oficial. O sea, acá no estamos tratando de establecer información de manera infidente, no, para nada, ¿no? Son proyectos, son normas que ya son de público conocimiento, ya están a puertas de su entrada en vigencia y es importante entonces, ya en esta nueva etapa de la reactivación que coincide con el inicio del 2021, pues comentarlas, explicarlas y de una u otra manera, pues mostrar cómo se van a materializar estos mecanismos que el Estado ya viene trabajando durante varios meses y que tenemos la esperanza que van a contribuir tremendamente en la reactivación de la economía, ¿no es así? Y bueno, siendo el comercio exterior peruano, pues esa columna vertebral, ese motor que maneja, que contribuye al dinamismo de la economía, pues la logística que la acompaña, ¿no? Obviamente juega un papel fundamental, ¿sí? O sea, ustedes
saben que el comercio exterior no es el mismo, no hace nada sin logística. ¿Así? Entonces, la logística es fundamental. La logística constituye el gran porcentaje, materializa lo que finalmente constituye el núcleo o la esencia del acto comercial internacional, que es la compraventa internacional. Y la compraventa internacional materializa finalmente una transferencia de propiedad de una mercancía de un país a otro país, ¿no es así? Porque la característica de este contrato es que las partes contratantes se encuentran domiciliadas en distintos países. Los separa miles de kilómetros de distancia, ¿no es así? Entonces, para poder materializar el fin del contrato de compra-venta internacional, se requiere de la logística del transporte internacional, obviamente, y muy particularmente el transporte marítimo, que probablemente sea el transporte que maneja el 80% del comercio peruano, ¿no es así? Doctor Aldo, entonces sí. La diapositiva se ha quedado trabada, no está No, avanzando. sí, recién comienzo a avanzar, recién comenzaba en la introducción, no te preocupes, comienzo con correcto. Ok. Entonces, la logística cumple un papel fundamental en el comercio, ¿no es así? Y en esa parte de la logística, estos tres temas que vamos a comentar el día de hoy están constituyendo pues tres ejes fundamentales, considero fundamentales, y es objetivo de esta charla, comentárselas, informarles cuál es el mecanismo legal, todo el tema de plazos que se está manejando, entrada en vigencia, finalidades, aspectos legales puntuales, ¿correcto? Obviamente porque involucra básicamente a los operadores del comercio exterior. Involucra a agentes de carga, a agentes de aduana, almacenes aduaneros, depósitos temporales, ¿no? Depósitos aduaneros, involucra importadores, exportadores, ¿correcto? Entonces, y etcétera. Entonces, va a ser de mucha importancia este intercambio de información dentro del marco de la charla. Muy bien. Entonces, a manera de introducción, quería comentarles ese detalle. Entonces, empecemos con la charla del día de hoy, hablando un poco de la importancia del comercio exterior en el Perú, ¿no? Una suerte de introducción, porque el comercio exterior en el Perú pues, representa la posibilidad de empleo a más de 1.600.000 empleos asociados a las exportaciones, que generan un dinamismo económico, más de 8.000 empresas exportadoras. 72 de ellas son las MIPYMES, son las micro y pequeñas empresas. Imagínense lo que mueve el comercio exterior peruano. Un crecimiento que se ha ido dando tremendamente. El comercio de bienes y servicios ha pasado pues, del 35% del PBI en el año 2000 al 46% en el 2019. ¿Sí? Obviamente cifras pre-COVID, justamente para poder resaltar lo que está generando el COVID. Se ha generado diversificación productiva, 4.755 productos exportados, es información oficial. Las fuentes son SUNAT y MINCETUR, no es que es Shura del autor, no, esta es información oficial, fuentes oficiales. La descentralización también es uno de los logros en el comercio exterior peruano, ¿no? La oferta exportable y los nuevos productos en las distintas regiones del país, en el norte, en el centro, en el sur del país, y se ha generado competitividad, ¿no sé si? Maquinaria, insumos para una producción nacional más competitiva. Entonces, esas estadísticas revelan tremendamente la importancia, ¿no? La importancia de nuestro comercio exterior en el Perú. Entonces, con esto queremos un poco resaltar por qué creemos que el comercio exterior es importante. Pero llegó el COVID, ¿no? Llegó el COVID fines del año 2019 en China, y entra a Perú en marzo del año pasado, y las medidas restrictivas comienzan el 16 de marzo, ¿no? Sí, justamente el 16 de marzo del año pasado, entonces, y venimos en una situación digamos, ya casi llegando a ya los 10 meses, ¿no? Justamente el día de hoy, ¿no? El día de hoy cumplimos 10 meses de aquellas medidas que se tomó en marzo del 2020, y la figura continúa, ¿no? Vamos para el año. Entonces, ¿cómo viene afectando esta pandemia al comercio exterior? Un conjunto de factores pues, explican la afectación al comercio exterior peruano.
la reducción de la demanda, lógicamente, ¿no es así? Esta situación ha generado una crisis económica tremenda en todos los países y no están ajenos nuestros países compradores de nuestras exportaciones, ¿no es así? Entonces, eso ha generado un impacto en la demanda. Reducción de la demanda por nuestros productos exportados, ¿no? Debido a la caída de la actividad productiva, el consumo global asociadas a las medidas de confinamiento y a la crisis económica global. Eso es innegable, en todo el mundo. Reducción del precio de las principales materias primas exportadas, ¿no? En especial del precio del cobre, producto que concentra pues, el 31% de nuestras exportaciones de bienes. Reducción de la oferta exportable por las medidas de confinamiento, ¿no? La consecuente suspensión de actividades productivas no esenciales y la crisis económica en el país. Dificultades en la logística, en el comercio internacional. Sí, sí, claro que sí. Hay dificultades, lo vamos a comentar. Tanto local, ¿no? como en los diferentes países con los que comercializamos, ¿no? Eso sucede en todos los países de la región, en los países del continente, en los demás países del resto de los continentes, en todo el mundo. Según la Organización Mundial de Comercio, según la OMC, el comercio internacional caería entre 13% y 32% en el 2020. Imagínense. Entonces, justamente por ello la preocupación y la necesidad de reactivar las medidas a raíz de esta crisis. Algunas cifras adicionales, ¿no? Algunas cifras adicionales que revelan esa caída, ¿no? Vean ustedes las exportaciones, el valor FOB de bienes en millones de dólares, ¿no? 34 millones, 36 millones 2015, 36 millones 2016, 44 en 2017, 48 el 2018, ¿ok? Estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? 46 el 2019, ¿no? Y nos vamos y la baja tremenda, no es decir, la reducción tremenda del 2020, menos 22.8%. Entonces, esto ha significado, obviamente, después de haber alcanzado récords históricos en nuestras exportaciones totales en el año 2018 y un récord histórico en exportaciones no tradicionales en el año 2019, las exportaciones han caído 22.8, ¿no? los primeros 4 meses del año, ¿no? Del año pasado. Entonces, ¿qué ha afectado? Claro que sí. A pesar de que ha sido una actividad que se ha mantenido con las restricciones, pero se ha visto tremendamente afectada, ¿no? Igual las importaciones, ¿no? Muy similar con la importación de bienes, ¿no? Más o menos las cifras también así en el comparativo, también así ustedes lo pueden ver. Las importaciones son fuente importante de insumos para la producción nacional, ¿no? Así como para la maquinaria y bienes de capital para mayor competitividad. Las importaciones cayeron 14.7 en los primeros 4 meses del año 2020. Y en estos días que salgan las cifras de todo el año 2020, realmente valoremos cuál ha sido el impacto total en todo el año pasado, que definitivamente ha sido un impacto muy fuerte en todo el 2020. Y bueno, ya ha impactado en todos los sectores productivos, ¿no? Los sectores tradicionales, no tradicionales, en el minero, petróleo, pesquero, agropecuario, en los no tradicionales, químicos, textil, metalúrgicos, minería no metálica, metalmecánica, siderúrgica, forestal, joyería, en fin. Tanto en exportaciones como en importaciones se han visto afectados, ¿no? Están las variaciones porcentuales, ¿no? Entre 2019 y 2020. Igual en las importaciones, en bienes intermedios, en bienes de capital, en bienes de consumo, ¿no? Y son fuentes, les digo, fuentes de la SUNAT, ¿no? La SUNAT, ustedes saben, registra todo el movimiento de operaciones aduaneras anuales y son cifras oficiales. Entonces el COVID-19 ha impactado pues, tremendamente en los sectores productivos. También impacta en la logística, claro que sí, en la logística, en el comercio exterior peruano y en la operatividad propia del comercio exterior y en la operatividad aduanera, los operadores del comercio exterior, las empresas encargadas de materializar toda la logística de transporte internacional, pues también se ha visto afectada por ello, pero sí, en la operatividad, ¿sí?
el impacto del COVID en la logística ha generado exposición a contagios, ¿no? Vean las fotos, ¿no? Ahí están las fotos de los diversos despachadores, personal, empleados de las diversas operadores de comercio, de las agencias de carga, de las agencias de aduana, de las agencias marítimas, de las líneas navieras, de las líneas aéreas que necesitan generar ese nivel de movimiento porque ciertos procesos, subprocesos, la gran mayoría por lo menos, ¿no es cierto?, requieren de la presencialidad y el traslado físico de las personas, dado los trámites que genera el comercio exterior. Entonces ahí ustedes pueden apreciar diversas fotos, este conglomerado de operadores que genera obviamente pues la exposición, el riesgo de exposición a contagios, ¿no es así? Por la exigencia de los trámites presenciales. Entonces, tiene que haber una respuesta. El Estado no puede, sobre todo menos el sector comercio exterior no puede estar ajeno a que hemos entrado en una dinámica tecnológica importante por producto de la crisis, como es el tema en la materia educativa, en materia laboral, ¿no es cierto?, el trabajo remoto, la educación a distancia. Entonces, de una u otra manera, el comercio exterior también, o la logística del comercio no puede quedarse atrás, y requiere una respuesta inmediata por parte del Estado, ¿no? Los procesos, ¿por qué? Porque esos procesos generan demoras, ¿no? Lo que menos se quiere en el comercio, estimado, lo que menos se quiere en el comercio y en la logística del comercio exterior es mayores tiempos, ¿no es así? Tiempos de trámites. ¿Por qué? Porque eso va a generar más costos y sobrecostos de almacenaje, de sobreestadía, y finalmente genera pues más dinero a los importadores, más dinero a los exportadores, y encarecen finalmente los precios de los productos de exportación o de importación. Entonces, los procesos toman mayor tiempo pues por la falta de digitalización. ¿Correcto? Entonces, tenemos que pensar, continuar con esa dinámica de reducir los tiempos, reducir los trámites presenciales para que más o menos tengamos una respuesta similar a la que ustedes pueden apreciar ahí de los tipos de la importación, ¿no? El canal verde, que básicamente te indica que la no necesidad de que la administración aduanera tenga que controlar la mercancía, revisarla físicamente, ¿no es así? Obviamente esos mecanismos de fiscalización posterior en función de la designación de canales rojo, naranja, verde, o en todo caso el canal verde, obviamente reduce tremendamente los tiempos, ¿no es así? Entonces, para ir de la mano con esa dinámica que genera un mecanismo de esos, ¿no?, tenemos que plantear respuestas. Entonces, hay un primer problema, que es el tema de la necesidad de reducir trámites a partir de la digitalización de los procesos, ¿sí? Y adicionalmente también existe otro problema, que básicamente un problema que viene comentándose desde hace mucho tiempo en el comercio exterior peruano, y particularmente en el marítimo, ¿no? La existencia de importantes costos evitables en el comercio exterior. ¿No es así? Dada la compleja estructura de los servicios prestados, el usuario a veces no conoce lo que le está facturando. Existe una integración vertical importante en el mercado actual de los servicios logísticos marítimos. El usuario paga pues, por servicios que a veces no ha solicitado, ¿no?, a efecto de acceder a su carga. Entonces, estudios del Banco Mundial, pedidos solicitados por el INCETUR, evidencian la existencia de costos, y costos evitables en el comercio exterior peruano. Entonces tenemos que ser competitivos frente a otros puertos, frente a otros países. Entonces, el Banco Mundial en su estudio que realizó el año 2016, ya en ese año 2016, nos señalaba que tenemos costos evitables en el comercio exterior peruano que superan los $300 por contenedor. O sea, $300 por contenedor de más, costos evitables, que constituyen aquellos costos que son pagados por los usuarios y que financian prestación de un servicio que no ha sido prestado, que ha sido pagado en otra factura o que no debería generarse de acuerdo a estándares y prácticas internacionales. Y miren, los costos evitables representarían más o menos alrededor de $650 millones en el año 2019, monto superior
al valor total exportado de espárragos ese mismo año, que era 540 millones. Imagínense esos costos evitables. Entonces, imagínense lo competitivo que fuésemos si estos costos evitables realmente los podemos evitar. ¿Se entiende? Me dejo entender. Entonces, tenemos dos puntos, dos temáticas que afrontar. ¿Sí? Primero, la necesaria digitalización de los procesos en el comercio exterior para evitar justamente los tiempos perdidos en el desplazamiento del personal operativo, trámites que exigen presencialidad, ¿ok? Y es importante dar respuesta a este tema que hace muchos años se viene dando en el comercio exterior peruano, que es la existencia de los costos y sobrecostos en el comercio. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que buscar una logística internacional segura y competitiva, ¿no? Y es por eso que hay una serie de proyectos que en el sector comercio exterior venimos trabajando, disposiciones para facilitar la continuidad de la cadena logística de comercio exterior durante esta emergencia nacional, la ventanilla única de comercio exterior, la UCE, coordinación con los sectores y socios comerciales, los mecanismos de apoyo a los actores de la cadena de abastecimiento, la normativa en materia de facilitación de comercio exterior, su capacitación y difusión, en general, medidas para garantizar una cadena logística competitiva y segura. De todas ellas que venimos trabajando, no tenemos tiempo el día de hoy para abordar todas. He escogido las que considero en estos momentos las más importantes. ¿Por qué? Porque están a puertas de entrar ya en una plena práctica, en una plena aplicación y vigencia. ¿Ok? Por la parte legal, que también quiero comentárselos. Y entre ellos es el decreto legislativo 1492, porque su reglamento está a punto de publicarse. Ya les comento, sin demora, no estoy cometiendo una infidencia, ya esto es oficial, ¿no? Ya el reglamento ha sido refrendado por los sectores, está en la etapa simplemente de trámite para la firma del presidente y ya se publique, ¿no? El reglamento del decreto legislativo 1492, que va a significar la entrada en vigencia, ¿no? La entrada en vigencia plena del decreto legislativo 1492. Y también de otros temas vinculados a la logística, también el reglamento del módulo de información sobre los servicios de logística de comercio exterior, es otro de los temas también que se lo vamos a comentar el día de hoy, que está por entrar en vigencia, mejor dicho, ya está en vigencia, sino que hay un periodo de transición que el MINCETUR ha establecido, unos 6 meses, para que el primer operador logístico, que es el agente de aduana, ya entre a aplicar. Les voy a explicar en qué consiste y cuáles son esas obligaciones de los operadores, ¿no? Y bueno, en nuestras zonas francas, bueno, tenemos nuestras zonas económicas especiales en el Perú, ¿no? Los CETICOS, que ahora son las zonas especiales de desarrollo, y nuestra zona franca de Tacna, que también se está incorporando esta dinámica de modernización y de reactivación. Se está planteando a partir del reglamento de la ley 3976, la ley que modificó la ley de Soja Tacna y de zona comercial de Tacna, se está implantando el comercio electrónico allá en la zona comercial de Tacna, que lo vamos a conversar también. Y son 3 puntos que he cogido de toda esta gama de medidas que se vienen tomando para poder comentárselas y que vayan internalizándolas, ¿no? sobre su aplicación inminente, ¿ok? Entonces, esos son los objetivos principales, primeramente, del decreto legislativo 1492, que con la publicación en estos días del reglamento, ya es inminente, estimados, ya es inminente. Ya tiene toda la aprobación, ya se han revisado todos los comentarios que se hicieron. Recuerden ustedes que se prepublicó en junio, ¿no? La norma del 1492 salió el Día de la Madre, el Día de la Madre del año pasado, el segundo domingo de mayo del año pasado, creo que fue 10 de mayo, 10 de mayo del año pasado se publicó el decreto legislativo 1492. La prepublicación del reglamento se dio el Día del Padre, el tercer domingo de junio del año pasado, la prepublicación del reglamento, que todos han tenido acceso, porque es público conocimiento, está colgado en la página web del MINCETUR. Y ya está, obviamente, luego de recibir todos los comentarios, han sido más de 300 comentarios, ya los hemos absuelto, los hemos tomado en cuenta, y ya su publicación en el diario peruano es inminente, ¿ok? Que va a significar que entre vigencia el 1492, que busca básicamente esos 2 aspectos que comentamos. Digitalización al 100% de los trámites, tanto del sector público como privado, para mejorar la eficiencia de la cadena logística, ¿ok? Que se realizará de forma progresiva y se establecen sanciones por incumplimiento. Y la transparencia, que es básicamente lo que busca, es transparentar los servicios prestados para la entrega de la carga, a efecto de que los usuarios conozcan y paguen por aquello acordado
generando predictibilidad y certidumbre en las operaciones de comercio exterior. Eso es lo que busca el 1492. El 1492 no atenta contra la libertad contractual de ninguna manera. Lo único que está pidiendo, independientemente de la digitalización, lo único que está estableciendo, estimados, es la obligación de las transportistas marítimos y también de los agentes de carga internacional consignar los servicios y los costos en el documento de transporte, en el BL, ¿no? En el BL Master y en el BL Hijo. ¿Ok? Muy bien. Porque, entonces, en primer lugar, la digitalización de los procesos en comercio exterior va a permitir para el sector público automatizar procesos vinculados a la cadena logística, reemplazar documentos físicos por documentos digitales, intercambiar datos entre entidades a fin de evitar el desplazamiento de personas, impedir propagación de las enfermedades, no requerir documentos originales cuando se pueden obtener por medios electrónicos, ¿no? De plataformas como el de SUNAT, el de BUCE u otras plataformas. Su incumplimiento va a acarrear responsabilidad administrativa en el caso del sector público. Para el sector privado, la digitalización va a significar incorporar en sus procesos sistemas de intercambio de datos o mecanismos electrónicos alternos necesarios para la validación de documentos, información. ¿Se acuerdan ustedes del famoso visto bueno, ¿no? El visto bueno, había que corretear por todo Lima para sacar el visto bueno de la agencia marítima, de la naviera, de la agencia de carga, ¿no? La conformidad comercial en el BL, ya, todo eso va a ser a través de un mecanismo electrónico, simplemente, que justamente va a entrar en vigencia ya con el reglamento del 1492. También le implica al sector privado realizar por medios electrónicos el endoce en procuración del documento de transporte marítimo, ¿no? El endoce en procuración. Los agentes de aduana, agentes de carga, agentes marítimos, que representan a las líneas navieras, deben disponer pues, de mecanismos electrónicos para gestionar la autorización comercial para la entrega de la carga marítima. Este 1492, estimados, establece un módulo de intercambio de información entre operadores, que es el módulo MIO, ¿no? El módulo MIO, que va a entrar en vigencia ya con el reglamento, ¿no? Y Mincetur va a poner a disposición servicios electrónicos para facilitar el intercambio de información en los operadores vinculados al ámbito marítimo, logístico y portuario. Y adicionalmente va a poner a disposición Mincetur un mecanismo electrónico de validación para ir asociada a la ventanilla de la MUSE, ¿no? De la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Un mecanismo electrónico de validación del endoce en procuración electrónico de cumplimiento de embarque, ¿ok? Que va a acreditar la representación del agente de aduana para que efectúe los trámites electrónicos. Ya los operadores que ya cuenten con sus propios sistemas electrónicos, eviten el desplazamiento de personas y el consiguiente riesgo del contagio del COVID-19, ya pues podrán seguir usándolos, ¿ok? Entonces, si los tienen, ellos los seguirán usando. Si no los tienen, usarán la plataforma BUCE, que tiene Mincetur, ahí lo pone a disposición de los operadores para que puedan materializar este módulo de intercambio de información de operadores y sea mucho más fácil, más rápido los trámites en el comercio exterior. Ese por el lado del módulo mío, ¿no es así? El módulo mío va a generar ello, porque también tenemos el otro módulo, ojo, el módulo MISLO. El módulo MISLO, que por cierto, les comento que la Ley de Facilitación de Comercio Exterior que se publica el año 2008, la 30077, ¿recuerda? Estableció en su artículo 10 la obligación de que los operadores logísticos tienen que consignar el costo de sus servicios, ¿no? El costo de sus servicios, los servicios que brinda, que presta, por un tema de transparencia, Pues bien, les comento que ya se reglamentó el decreto supremo que reglamenta el artículo 10 de la Ley de Facilitación de Comercio Exterior, que estableció la creación de este módulo de información de servicios logísticos, ya se publicó el año pasado y estableció en sus disposiciones, ahora lo vamos a, si no tenemos tiempo vamos a ver la norma, estableció en sus disposiciones que los operadores paulatinamente van a ir aplicando esa obligación. ¿Cuál es la obligación? La obligación es consignar, informarle al ente rector del comercio exterior, que es el Mincetur, informarle de sus costos, los costos que significan los diversos servicios que brinda a los diversos operadores, agentes de carga, agentes de aduana. Los primeros operadores, el 15 de septiembre se emitió la resolución ministerial del Mincetur que establece que el primer operador que va a tener que cumplir con esta obligación es el agente de aduana. La norma, el decreto supremo, el reglamento del MISLO establece un periodo de 6 meses de transición.
desde la fecha que se publica la resolución ministerial del operador, que está obligado, ojo, ya salió el primer operador, el 15 de septiembre se publicó la resolución ministerial de MINCETUR que establece que la agente de aduana es el primero que va a comenzar a informar en el módulo mismo, el módulo de información de servicios logísticos. Y le da 6 meses, o sea, desde el 15 de septiembre viene hasta el 15 de marzo, es decir, este 15 de marzo ya los agentes de aduana no pueden dejar de informar porque vienen sanciones. El MINCETUR aplicará sanciones a los operadores que no lo hagan. Y de ahí van a salir paulatinamente, se van a ir publicando las otras resoluciones ministeriales que incluyan a los otros operadores, llámese agentes de carga, almacenes aduaneros, ¿no? Los depósitos temporales, los depósitos aduaneros autorizados, agentes marítimos, los demás operadores van a tener también la misma obligación con el mismo. Entonces van a tener en poco tiempo ya, cuando entre el reglamento, que debe ser en estos días, ¿no? En estos días debe publicarse el reglamento 1492, vamos a tener el módulo MIO, M-I-I-O, el módulo de intercambio de información entre operadores, que es el del visto bueno y del endose, ¿no? El endose en procuración, el BL. Y vamos a tener, a partir del 15 de marzo, para los agentes de aduana, que son los primeros operadores logísticos, el módulo MISLO, el módulo de información de servicios logísticos. Lo que estamos buscando, estimados, en el sector comercio exterior, es darle transparencia a las operaciones de comercio exterior. No estamos pretendiendo involucrarnos en sus contratos, en absoluto. No estamos vulnerando la libertad contractual, porque hay acciones legales, hay una demanda de inconstitucionalidad que está por resolverse en el Tribunal Constitucional, que alegan que es inconstitucional el 1492, y tenemos también un proceso en el Congreso en este momento que se va a debatir un texto sustitutorio, pero que estamos convencidos de que no va a prosperar, y que la inminente vigencia del 1492 se va a dar, y en ese momento ya va a entrar en vigencia este MIO, y ya el 15 de marzo ya es efectivo el MISLO, ¿no? Con los agentes de aduana y los demás operadores. Entonces, estimados, esos módulos van a servir de mucho para darle transparencia a las operaciones logísticas, vamos a transparentar los costos, y adicionalmente vamos a lograr la digitalización, la plena digitalización, y va a aligerar mucho los trámites, agilizar mucho el comercio exterior y a evitar el contagio del COVID. A veces eso es lo que busca, ¿no? Entonces, esos dos temas del reglamento del 1492, que ya está por publicarse, ya inminente, ya en estos días debe estar publicándose, y el módulo de información de servicios logísticos, que ya se publicó el septiembre, ahí tiene 6 meses de transición, el 15 de marzo ya entra en plena vigencia para los agentes de aduana. Finalmente, quería comentarles el tema del comercio electrónico en Sofratagna, ¿no? Bueno, y finalmente, pues lo que vamos a buscar, decíamos, es la transparencia, ¿no? Y con estos módulos, antes de entrar al tema de Sofratagna, con estos módulos, vean, lo que buscamos, ¿qué cosa es? La transparencia en la cadena logística de comercio exterior. Las cláusulas del contrato de transporte son obligatorias para las partes, de acuerdo a lo que se expresó en ellas, a responder a la voluntad de las partes. El contrato de transporte incluye conceptos relacionados al servicio principal de transporte que resulta necesario para entrega de carga. Los servicios son los que están comprendidos en el documento de transporte, en el BL. No incluye servicios solicitados expresamente de manera adicional por el usuario que resulten necesarios, ¿no? Todos los servicios deben estar publicados en el MISLO, el módulo de información de servicios logísticos de comercio exterior. ¿Correcto? Entonces, lo que buscamos con el 1492 y los dos módulos, repito, es básicamente la transparencia en la cadena logística del comercio exterior peruano. ¿Ok? Finalmente, estimados, tenemos este tercer temita, la reglamentación de la ley 30976, la ley que modifica la ley 27688, la ley de la zona franca y zona comercial de Tacna. ¿Ok? Y bueno, también Tacna ha sido impactada por el COVID en las exportaciones, también las cifras de Sofratagna oficiales así no lo revelan, ¿no es así? Entonces, con la 30976 que se publicó el año 2019, lo que se busca como, bueno, los principales elementos de mejora de esta norma, la reducción de los tiempos operativos dentro de Sofratagna, la zona franca de Tacna, la implementación tecnológica, la diversificación de la oferta exportable, ¿okay? El impulso a las MIPES es otro aspecto importante a tomar en cuenta. La mejora de la gestión administrativa, la transparencia y trazabilidad,
y sobre todo, este es el punto que quería resaltar, el comercio electrónico. Ustedes saben que dentro del régimen de la zona franca de Tacna o la zona de Tacna existe un subrégimen que es el del régimen de la zona comercial. Los turistas que van a Tacna pueden comprar, ¿no? Tienen una franquicia turística en la que no pagan ningún tipo de impuestos, ¿ok? Cierto listado de mercancías que pueden comprar en Tacna, en la zona franca de Tacna, en los mercadillos de la zona comercial de Tacna. Y pueden adquirir, pues, zapatillas, vestidos, útiles de escritorio, licores, perfumes, una serie de mercancías sin impuestos, sin IGB, sin valores, ¿no? ¿Sí? Y hay un tope, eso sí, hay un tope. Bueno, ese comercio, que se hacía, pues, obviamente, físicamente, presencialmente, había que trasladarse a Tacna, turistas, ¿no? El que está ahí presente, se va a dar electrónicamente. Ese es lo importante de esta norma. Ya está a punto de publicarse también, es inminente en estos días, ya está en manos de nuestra ministra, ya el ok que ya está con todos los refrendos para la publicación del reglamento de la ley 3976, que establece, entre otros temas, en zona Tacna, el comercio electrónico, que permitirá, pues, adquirir bienes de la zona comercial de Tacna hacia el resto del territorio que ingresaron en el marco de la arancel especial. ¿Correcto? Y eso va a permitir, obviamente, que, vean ustedes, que haya una rapidez y que el comercio electrónico ya sea una realidad, ¿no? Ese comercio que ahora está tan de moda, que lo venimos aplicando cuando ustedes compran delivery, ¿no es así? Compran ustedes sus unidades comerciales, o la esposa, la hija, la hermana, compra su ropa en Zara y se lo llevan a casa, ¿no es así? Por el internet. No, esa misma figura la vamos a poder aplicar en la zona comercial de Tacna con el establecimiento del comercio electrónico en este reglamento que también está por publicarse en estos días, estimados. Así que, nada, estamos convencidos de que estos tres mecanismos del 1492, de los módulos que le he comentado, y el comercio electrónico en la zona franca y la zona comercial de Tacna, definitivamente van a lograr continuar con la reactivación económica, agilizar los trámites y obviamente todo en aras de nuestro comercio exterior, ¿no? Y nuestra logística en el comercio exterior. Así que simplemente quería comentar todos estos temas con ustedes, estimados participantes, agradecerles por su participación, por su presencia. Creo que hay una ronda de preguntas, pero antes de pasar a la ronda final de las preguntas, quería comentarles que mostrarles alguna oferta académica que se viene, ¿no? Con ONG Proyecta, y invitarlos a participar también de estos cursos talleres, el curso taller de gestión financiera, el curso taller de teleoperador, son importantes aportes de la ONG Proyecta para la profesionalización en nuestro país. Así que ahí los organizadores están impulsando estos cursos talleres importantes para todos ustedes, ¿no? El curso taller de marketing digital y nuestro programa de especialización en comercio internacional. ¿Ok? ¿No? Cualquier consulta, ya se les comunicará oportunamente las direcciones, los correos electrónicos a donde estén las consultas para la información que requieran sobre el curso. Muchísimas gracias y quedo un poco a la espera de las preguntas, creo, José, ¿no? Creo que esa es la mecánica, ¿no, José? Creo que es así. Aldito, sí. Mundo. Okay. Sí, doctor, muchísimas gracias. No se me vaya a retirar nomás. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que los escuchantes, los participantes están haciendo. Aquí hay una pregunta. A ver. Dice, ¿para el comercio electrónico no se requiere la firma digital? No, en realidad va a ser un mecanismo muy similar al que se accede cuando, por ejemplo, se compran en estas páginas tipo Alibaba, tipo Mercado Libre, ¿no? Es un mecanismo bastante sencillo a través de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, obviamente con la utilización de empresas courier, ¿no? Va a haber una empresa courier
que una vez que hagas tu pedido electrónico por la página de la Sofratagna, identifiques el producto que quieras, se aparezca el precio correspondiente, hagas el pago, ¿no? Así, ya a través del mecanismo courier trasladarán la mercancía, llegará a la aduana postal para las formalidades correspondientes aduaneras y quedarán a la disposición para que la misma empresa courier te lo haga llegar a tu domicilio. No se requiere ningún tipo de firma digital, no, para nada. Es un mecanismo bastante sencillo, muy amigable va a ser la plataforma que se está elaborando para ese efecto, ¿no? Listo, muchas gracias, doctor. Acá hay una pregunta anónima un poquito larga, pero voy a tratar de resumirla de lo que quiere hacer. Esta promulgación del decreto legislativo trae como consecuencia la disminución de costos y tiempos. ¿Qué pasa con la infraestructura para lograr que tengamos costos competitivos a nivel latinoamericano? Es cierto. Es cierto. Entiendo que la pregunta es también una suerte de... Bueno, entiendo que es no solamente una pregunta, sino un llamado a no descuidar un aspecto que todavía es una parte de la agenda pendiente en el mundo del sector. Efectivamente, el tema de... Es cierto, estamos haciendo una serie de esfuerzos para digitalizar el comercio, lograr rapidez, transparencia en los costos, rapidez en los trámites, en los procesos logísticos de comercio exterior, pero eso tiene que ir de la mano con el mejoramiento de la infraestructura portuaria, aeroportuaria, fronteriza, los EVAF, ¿no es así? Es cierto, y yo entiendo que es también un llamado, a través de esa pregunta hay un llamado al Estado para que no descuidemos un aspecto que todavía sigue constituyendo una agenda pendiente. Es un proceso un poco largo, es cierto, pero totalmente de acuerdo con el ciudadano que pregunta, que tiene que ir de la mano con un programa permanente de mejoramiento de la infraestructura portuaria, aeroportuaria, en general. Eso es parte finalmente también de la logística, ¿no? Y creo que esa es una tarea pendiente para el Estado y que entiendo ya los sectores correspondientes, transportes y comunicaciones fundamentalmente, ¿no? Y otros sectores involucrados tienen que estar diseñando estos proyectos, ¿no? Ok, muchas gracias. Acá hay otra pregunta de un anónimo que nos dice, ¿las zonas francas se van a convertir en CITES? En realidad ahí hay mucha discusión, ¿no? Dice discusión porque son mecanismos un poco, algo distintos, ¿no? Estos centros de innovación tecnológica, estos centros de innovación tecnológica en realidad no tienen el esquema de exoneraciones tributarias, aduaneras que tienen las zonas francas, ¿no? Entonces ahí el ministerio produce está de una u otra manera tratando de llevar a cabo sacar adelante el tema de los parques industriales y los CITES. Mincetur es el que ve el tema de las zonas francas. Y como hay ciertas diferencias insalvables, va a ser un poco complicado que dentro de las zonas francas puedan formarse CITES. Creo que son conceptos separados y va a ser muy dificultoso que coexistan en una misma zona un CITE con una zona franca, porque tienen connotaciones tributarias, aduaneras distintas, totalmente distintas desde el mundo, ¿no? Ok. No hay más preguntas, tengo entendido. Es un tema muy interesante, mi estimado doctor. Voy a darle pase, antes de cerrar este tema, ¿no? Voy a darle pase a José para que nos muestre preguntas, tengo entendido. Es un tema muy interesante. Para que nos muestre un video respecto a nuestra oferta académica antes de retirarnos. Ok. No te retires, Aldito, por favor. No, acá estamos. Es un tema... José, adelante. Para que nos muestre un video. La asociación ONG Proyecta se complace en presentar al público en general su oferta académica para el año 2021.
Es un tema. La ONG Proyecta adelante. es una asociación civil sin fines de lucro con más de 18 años de funcionamiento como una organización presentada no gubernamental en general su oferta académica para el año 2021. Es un tema. La ONG Proyecta adelante. es una asociación civil sin fines de lucro con más de 18 años de funcionamiento como una organización presentada no gubernamental en general su oferta académica para el año 2021. Es un tema. La ONG Proyecta adelante. es una asociación civil sin fines de lucro con más de 18 años de funcionamiento como una organización presentada no gubernamental en general su oferta académica para el año 2021. Es un tema. La ONG Proyecta adelante. es una asociación civil sin fines de lucro con más de 18 años de funcionamiento como una organización presentada no gubernamental en general su oferta académica para el año 2021. Los valores que nos caracterizan la ONG Proyecta es una asociación civil sin fines de lucro con más de 18 años de funcionamiento Estimados, disculpen esta falla técnica que hemos tenido. Al parecer se han mezclado una serie de voces que no estaba establecido. Sí, Edmundo, lo voy a proyectar de nuevo. Por favor, ¿quieres, José? Gracias. No se escucha, José. como una organización. La asociación ONG Proyecta se complace en presentar al público en general su oferta académica para el año 2021. La ONG Proyecta es una asociación civil sin fines de lucro con más de 18 años de funcionamiento como una organización no gubernamental de desarrollo. Nuestra misión visión, y fines los valores que nos caracterizan dentro de nuestros pilares nuestros programas cuentan con asesorías y consultorías según las pueden apreciar. Contamos también con capacitaciones especializadas para los diversos sectores productivos. Así,
como diversos programas especializados. Nuestra propuesta es el desarrollo de los siguientes cursos, siendo uno de los más importantes el programa especializado en comercio exterior. Para ello, hemos establecido alianzas estratégicas con la Universidad Nacional de Piura, hoy considerada la segunda mejor universidad pública del Perú, y con la Fundación para el Desarrollo del Norte del Perú, Fundenor. Estaremos entregando la programación en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Ok. Muchísimas gracias al doctor Aldo Lozano. Este es su casa y siempre será su casa, por la brillante exposición. Esperemos contar con ustedes en los próximos días, los fines de semana, que vamos a continuar con nuestras exposiciones. La próxima semana viene el expositor John Stenny con el tema de riesgos y seguros en el comercio internacional, y así sucesivamente todos los días sábados a la misma hora, de 7 de la noche para adelante, ¿no? Con temas de interés, con temas actualizados, ¿no? Y nada, agradecer al doctor Aldo Lozano, magíster Aldo Lozano, por su exposición, y saber que contamos siempre con su apoyo para esta su casa. Doctor, muchísimas gracias, y damos por concluido este tema y esta conferencia. Muchísimas gracias, estimados señores.